Hola, en esta ocasión hemos venido a realizar una visita técnica a la empresa DIS Textiles. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ingeniería Industrial. El motivo de nuestra visita es para consolidar los conocimientos adquiridos en el curso de termodinámica, y es por eso que hemos venido a ver una máquina en específico. ¿Quieren saber qué máquina es? Bueno, acompáñenos y averigüémoslo. Una vez dentro de la empresa nos acercamos hacia la máquina de la compresora para analizar sus funciones y características correspondientes. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Dueñas, soy especialista de producto en aire comprimido, represento a la empresa Delta 500, que es el distribuidor autorizado y el representante de la marca Atlas Copco. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es un compresor de tornillo de una etapa, un compresor lubricado por aceite y además un compresor con cabina acústica montado sobre tanque horizontal que se usa para abastecer de aire comprimido a las máquinas circulares que trabajan en esta empresa. Esta es una empresa textil que teje hilo, hace tela a partir de un hilo, que es la materia prima. Las máquinas circulares son una máquina de tejidos, que son máquinas neumáticas y que usan aire comprimido para ese proceso. Este es un compresor de tornillo de una etapa inyectado por aceite. ¿Qué es lo que significa inyectado por aceite? Quiere decir de que en el elemento donde se comprime el aire se inyecta aceite para tres cosas fundamentales. Uno, lubricar los rodamientos y los rotores. Dos, enfriar el proceso de compresión. Y tres, servir como un líquido que va a disminuir no solamente la fricción, sino la generación de espuma, porque cuando entran los tornillos en los rotores a 3000 revoluciones y le echas cualquier aceite, se va a emulsionar. Es como si tú echaras aceite en una licuadora, se hace espuma. Entonces este tiene una calidad especial que es antiespumante. Tú lo puedes batir a altas revoluciones y no va a generar espuma, porque si genera espuma, rápidamente se va a pasar a la línea y va a aparecer por todas las mangueras. Es un compresor de 5.5 HP o 4 kW, que es el equivalente. Este compresor viene montado sobre un tanque horizontal de 270 litros y además tiene una cabina acústica. Es una cabina acústica que minimiza el ruido exterior para proteger el medio ambiente y sobre todo ser, digamos, de alguna manera ergonómico, o sea, que sea amigable con el entorno. ¿Ya? No solamente tiene tanque, el compresor de cabina acústica, el compresor de tornillo, sino que bueno, viene preparado también con un drenaje en el tanque para que pueda, y una válvula de seguridad. En caso de alguna sobrecarga o falla del presostato que es el que controla la presión, la válvula de seguridad se activa y sale un flujo de aire bastante fuerte, ese sí es sonoro, suena como un pito de tren fuerte y entonces rápidamente los operarios van a poder darse cuenta que hay algún desperfecto, algún problema en la máquina y van a venir y van a parar. En este caso, este compresor está provisto de un manómetro. El manómetro es el que nos va a medir la presión de trabajo. O sea, ¿cómo sabemos a qué presión está la compresora? Porque este manómetro, la aguja nos indica, tiene dos diales. El dial negro, que es en bares, y el dial rojo, que es en libras por pulgada cuadrada. Tiene una válvula, una llave de corte de energía, un orómetro para controlar las horas de trabajo, porque el mantenimiento del compresor se realiza cada 2000 horas de trabajo. Así como el aceite de tu carro lo tienes que cambiar cada 5000 kilómetros, acá el mantenimiento se debe hacer cada 2000 horas. Esto es encendido en esta posición, apagado en esta posición. Este es el switch on-off para encendido y apagado del equipo. Y esto, bueno, es una lamparita que nos está indicando que el compresor está en operación automática. ¿Ya? Todo el arrancador, digamos, la parte eléctrica del equipo está acá dentro de la caja. O sea, dentro de esta cabina está todo. Está el arrancador, los contactores, el relé térmico, el motor con el compresor de tornillo, su transmisión y después su salida hacia el tanque. ¿Ya? Y el equipo que estamos viendo allá más pequeñito es el secador de aire. El aire que nosotros aspiramos del medio ambiente es húmedo. Estamos más o menos en un 90-95% de humedad. Casi ya vamos a respirar agua. Ahora continuando tenemos el funcionamiento del compresor de tornillo, el cual consiste en el desplazamiento del aire a través de las cámaras que se crean con el giro simultáneo de dos tornillos. Este va a tener uno macho y otro hembra. El aire o gas llena los espacios creados entre ambos tornillos, aumentando la presión según se va reduciendo el volumen en las citadas cámaras. En este sentido tenemos que el desplazamiento del gas es lineal desde el lado de aspiración hasta el lado de presión donde se encuentra la tobera de salida. En un compresor de tornillo lubricado se inyecta aceite en los rotores para lubricar, sellar y refrigerar el conjunto rotorio.
continuación hablaremos de la placa del compresor, siendo este de la marca Atlas Copco, fundada en Suecia, del tipo GX5, que funciona con un voltaje de 230 voltios y 60 Hz, con una presión máxima de 145 libras por pulgada cuadrada de calibre, o 9.99 bares. Tiene un peso de 428 libras, que son equivalentes a un aproximado de 194 kilos. Además, tiene una potencia de 3 HP, o 2.2 kilowatts, y con una temperatura máxima de 115 Fahrenheit, o un aproximado de 46.1 grados Celsius. ¿Qué datos tenemos para realizar las gráficas ideales y reales? Como datos generales tenemos los datos de temperatura, presión, así como los de caudal, entre otros. Tenemos la temperatura inicial, que vendría a ser 293,15 Kelvin, la final, que vendría a ser 308,15 Kelvin, nuestra presión inicial y final, que vendría a ser 1 bar y 7 bares respectivamente, así como también tenemos el caudal, que nos dieron el dato en nuestra visita de 21 pies cúbicos por minuto. Aplicamos nuestros factores de conversión porque nosotros queremos las unidades en metros cúbicos por segundo. Tenemos el resultado de 0,00991088. Seguidamente tenemos que calcular nuestra densidad aplicando dicha fórmula. Reemplazamos nuestros datos de la presión, que vendría a ser 101,325 kilopascales sobre 0,287 kilopascales metros cúbicos por kilogramos Kelvin, y lo multiplicamos por nuestra temperatura, que vendría a ser 293,15 Kelvin. Al final nos daría el resultado de 1,204,328093 kilogramos por metros cúbicos. Nuestro flujo másico vendría a ser la densidad por el caudal y nos da el resultado final del flujo másico, que vendría a ser 0,011 9359,51 kilogramos por segundo. Una vez contamos con los datos generales de presión, temperatura y flujo másico, podemos usar estos en el termógrafo. Para eso necesitamos la presión tanto inicial y final en bares, la temperatura inicial y final en Kelvin y el flujo másico en kilogramos por segundo. Ejecutamos el programa y nos revelaría la gráfica ideal, así como distintos datos como la entalpía, como el volumen, como nuestra potencia, entre otros. Ahora seguimos con los datos, ¿no? Un poquito más de zoom para ver de mejor manera esos datos. Como podremos ver en la parte de la potencia, por ejemplo, nos dice que la potencia de esta ejecución sería de menos 1,9545,1 kW, que este negativo vendría a ser una expulsión de energía. Entonces, pues vamos a corroborar estos datos con la siguiente fórmula. Trabajo es igual al número de moles por nuestra constante R por la temperatura por el logaritmo natural de la presión final sobre la presión inicial por el flujo máximo. Reemplazamos todos estos datos, como podemos ver en la pantalla, y nos saldrá como resultado final 1,9540,331 kW. En el proceso anterior vimos un proceso isotérmico para los gases ideales, y para los gases reales vamos a ver un proceso politrópico, donde vemos cómo el trabajo es proporcionado por el motor, y este trabajo también genera calor debido al aumento de presión y reducción de volumen. Y vemos un cambio de volumen significativo en el gráfico debido a la expansión del gas por la diferencia de temperatura. En la comparación de las gráficas podemos observar la variación de temperatura y la presión, donde vemos que al aumentar la temperatura el gas se expande y aumenta en este su volumen. Podemos ver que en la comparación de entrada del proceso isotérmico y politrópico tienen las mismas condiciones del valor ideal y real, donde vemos que el volumen, la entropía, la energía interna y la entalpía son idénticas. En la comparación de realidad observamos un cambio del volumen debido a la diferencia de temperaturas. También vemos que la energía interna tiene un porcentaje de error del 5.14%, la entalpía tiene un porcentaje del 5.13% y la entropía tiene un porcentaje de error del 4.47%. Comparación de salidas, vemos que el trabajo y el calor es igual. Esto se da a la primera ley de la termodinámica, donde vemos que la energía interna del sistema es igual al calor
menos el trabajo. Pero al ser un proceso isotérmico, vemos que la energía interna es cero y que la relación que cero es igual al calor menos trabajo, donde vemos que el calor es igual al trabajo. Esto significa que al realizar el trabajo sobre el sistema, este va a liberar la cantidad equivalente de calor, pues es igual. Eso es para ideal. En el valor real sí vemos un cambio de trabajo y de calor, donde vemos un error del 2.53% y 6.65%. Un compresor adiabático de aire procesa 21 pies cúbicos por minuto a 100 kilopascales y 20 grados Celsius, hasta 700 kilopascales y 35 grados Celsius. Nos pide determinar la potencia necesaria para impulsarlo en kilowatts. En el estado inicial pasamos de pies cúbicos por minuto a metros cúbicos por segundo, lo que vendría a ser 0.00991 metros cúbicos por segundo, y la presión y temperatura mencionados en el enunciado. Para empezar, debemos conocer los valores de las propiedades para reemplazarlos en la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Por medio de la ecuación de estados se deberá hallar el volumen específico para luego hallar el flujo másico. Así que en la tabla de propiedades del aire se conoce que la constante del gas ideal tiene un valor de 0.2870 kJ por kilogramo por Kelvin, lo que vendría a ser 0.2870 kilopascales por kilogramos por Kelvin. Al despejar el volumen específico y reemplazar los valores de la constante presión y temperatura en Kelvin, se obtiene que el volumen específico es de 0.8413 metros cúbicos por kilogramo. Luego, el flujo másico se obtendrá al multiplicar la inversa de volumen específico por el caudal. Este valor vendría a ser 0.0177 kilogramos por segundo. Para la siguiente ecuación se asume que el flujo es permanente y se debe usar la ecuación de la primera ley para la entrada y para la salida. Tenemos que la energía potencial y cinética es nula, que el flujo de calor es nula porque es un proceso adiabático y que la tasa de trabajo es negativa, lo que nos lleva a que la variación de la entropía sobre la variación de la temperatura nos dé un calor específico, a presión constante, siempre y cuando el intervalo de temperatura no varíe. Al reemplazar los valores de la ecuación 1 con las temperaturas que nos da el problema, obtenemos que la temperatura final es de 300.65 Kelvin. Ahora, por fórmula de interpolación lineal, tenemos que el calor específico es de 1.005039 kJ por kilogramos Kelvin. Al final se obtiene el valor de la tasa de trabajo, que al ser negativo refleja que el trabajo está siendo efectuado sobre el sistema que lo conforma el aire. ¿Cuál sería la diferencia entre eficiencias de un compresor con velocidad variable y este que tendría velocidad fija? La eficiencia va a estar precisamente en el cambio de revoluciones que puede hacer automáticamente el variador de acuerdo a la necesidad de aire. Este no puede hacer ese cambio, no tiene cambios automáticos porque viene con una relación de transmisión definida de fábrica, fija. Tiene una velocidad fija y no la puede cambiar por ningún motivo. El variador de velocidad lo que hace es puede cambiar las revoluciones en determinado momento para producir más aire o menos aire dependiendo de la necesidad de la planta. ¿Qué tipo de conexiones y accesorios son necesarios para integrar el compresor en la máquina de tejido? Bueno, después de la línea de aire lo único que deben tener ahí son unos filtros reguladores de presión. Los filtros van a retener todas las partículas que tienen las tuberías y además, como tienen un regulador de presión, van a regular la presión de acuerdo a la máquina, porque no todas las máquinas trabajan con la misma presión. Este puede estar generando 100 libras de presión, pero hay algunas máquinas que usan 80 libras, hay otras que usan 90, hay otras que usan 100. Entonces, tienen un regulador de presión en la entrada para limitar, para que no pase más presión de la que uno quiere que pase a la máquina. ¿Qué tipo de filtro utiliza este compresor? Tiene un filtro de papel micrónico. Ya, su grado de micraje del papel es 0.1 micras. Es decir, que cualquier partícula superior o más grande que 0.1 micras no va a pasar. Es muy fino. Por eso, por ser fino, también se satura muy rápido, porque la porosidad que tiene es muy pequeña. Entonces, partículas lo van a
Por eso es que hay que cambiarlo periódicamente para evitar de que el papel, al estar tapado completamente y como el compresor hace succión, es como una aspiradora, esa fuerza y el papel tapado podría romper el papel. El papel se rompe y se mete dentro de la máquina. Eso en casos extremos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el micraje es muy fino. Bueno, y es de esta forma como llegamos al final del proceso de la explicación sobre las máquinas compresoras. Agradecemos mucho al señor Miguel de la empresa Delta 500, específicamente en Atlas Copco, y al dueño de la empresa DIS Textiles por permitirnos estar acá presentes y dar nuestra extensión universitaria. Muchas gracias. Bueno, chicos han venido de la universidad para recibir esta explicación de parte de nosotros, los especialistas del técnico textil, señor Ramón, y de parte de mi persona, Miguel Dueñas, especialista en aire comprimido. Quiero esta vez felicitarlos por la actitud que han tenido y las muchas ganas que han tenido de entender y las preguntas que han hecho, sobre todo, bastante capciosas o, digamos, intuitivas, que están buscando información y que quieren aprender. Los felicito por esa actitud, les deseo muchos éxitos en su carrera a cada uno de ustedes en las diferentes especialidades que han escogido y les deseo que también les vaya muy bien en todos sus cursos y que más adelante, cuando de repente tengan algún cargo en alguna empresa como ingenieros industriales o en la especialidad que han escogido, acuérdense de un servidor que estamos acá para servir, el técnico especialista en aire comprimido. Muchas felicidades y éxitos a todos ustedes.